Bienvenidas al estudio de Romanos en Sobre la Roca, donde esta semana vamos a terminar la última parte de capítulo 9 y ver capítulo 10. En capítulo 9 miramos el dolor en el corazón del apóstol Pablo por su pueblo, los judíos. Vimos también la soberanía de Dios en utilizar aún personas entregadas a maldad para cumplir sus propósitos, como hizo con Faraón. Y aprendimos también que Dios, nuestro alfarero, tiene misericordia aún con el barro que resiste y que Él es capaz de volver a hacer de ese barro algo hermoso. Leeremos Romanos 9, versículos 25 a 33, que dice: Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los judíos fueron ese barro resistente a la voluntad de Dios creador. Entonces, cuando lo rechazaron, el Señor extendió su salvación a los gentiles para llamarles también sus hijos amados. ¿Cómo alcanzaron ellos a vivir en la justicia de Dios que los judíos fallaron en apropiarse? Es porque los gentiles se acercaron a Dios por fe y no por un intento de vivir en su propia justicia, como la mayoría de los judíos hicieron. Hermanas, jamás podemos ser suficientes buenas en nuestro propio poder. Solo en Cristo existe el perdón y el poder para vivir libre de la esclavitud del pecado. Estas realidades no son siempre fáciles a contar a otros, por más que necesiten escucharlo. Tampoco fue fácil para Pablo. Leeremos Romanos 10, versículos 1 hasta 13. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe, la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para tener abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere
no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo anhelaba la salvación de Israel. Su pueblo tuvo orgullo por su conocimiento de Dios, pero no vivía según lo que había recibido en siglos de revelación. Los judíos procuraban establecer su propia justicia, dijo Pablo, en lugar de rendirse a Cristo para recibir su justicia por fe. ¿Conocen a alguien que demanda ser autosuficiente, que no quiere depender de nadie, ni tampoco recibir dirección de nadie? Ese egoísmo ahoga la obra de Dios en uno. Somos diseñados para ser parte del cuerpo de Cristo. Y eso nos ayuda a reconocer nuestra dependencia en Dios. Y Él no está lejos de ninguna de nosotras, dice Romanos. Está tan cerca que una palabra de confesión y siempre listo para responder a un corazón de fe. Quien invocare el nombre de Cristo será salvo. Pablo aclara en este capítulo cómo ser salvo. Confesar con la boca los pecados que ofenden a Dios y creer que el mismo Cristo que murió y se resucitó de la muerte es quien puede salvar. Ese paso de fe cambia el destino eterno de una persona en un instante. Quita toda vergüenza y culpa para dejarle caminar limpio y libre en la justicia con la cual Dios le cubre. Y Dios nunca rechaza a la persona que le busca con corazón sincero. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Terminamos el capítulo leyendo versículos 14 hasta 21 que dicen: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hay muchos que todavía no han escuchado suficiente acerca de este evangelio de salvación para poder llegar a confesar y creer. ¿Cómo pueden responder al evangelio si no lo escuchan? ¿Y cómo van a escucharlo si alguien no llega a compartir esa esperanza con ellos? Hermanos, que este desafío penetra a nuestro corazón con la necesidad de ser sal y luz, compartiendo nuestro testimonio, nuestra experiencia de salvación. Es importante tener unos versículos claves preparados para poder guiarle a alguien a entrar en la familia de Dios. Compartiremos unos en los devocionales, entonces fíjense, por favor. Pablo dice que Israel tuvo la palabra y la rechazó. Pero Dios se reveló también a los gentiles las buenas nuevas para que pudieran llegar a ser hijos e hijas suyos.
Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz en la vida de quien la llegue a leer o escuchar. Si alguien la abre, Dios va a revelarse a esa persona por medio de su palabra. Entonces, prepárense cada vez más, mis hermanas, en el conocimiento de la palabra para permitirle tener su propósito en ustedes, pero también prepararlas para compartirla con otros. Una y otra vez volvemos al valor de pasar tiempo en la palabra de Dios para gozar salud espiritual, para tener preparación en guiar a otros a Cristo y para fortalecernos en vivir la vida diaria. Que viven esta semana sobre la roca de la palabra de Dios para experimentar esos importantes resultados. Dios les bendiga ricamente en su palabra.